Hola chicos, buenos días, chicos, chicas. Entrando Aarón. Hola, hola. El día de ayer quedamos en los axiomas de orden. División, ¿qué marca esto? Los axiomas de orden. El axioma de orden 1, 2, 3 y 4. El 1 decía que si A, B y C son puntos de una recta y si B está entre A y C, entonces los tres puntos son distintos. Y que B está entre C y A, es decir, la relación es recíproca. El axioma 2 dice que si A y C son puntos diferentes de una recta, entonces existen al menos un punto entre ellos. Y un punto que está más allá de ellos. El axioma 3 dice que si A, B y C son puntos diferentes de una recta, entonces uno y solo uno de ellos está entre los otros dos. Por último, dado 4 puntos de una recta, estos se pueden siempre ordenar. En el fondo, es que se pueden denotar de tal forma de que estén ordenados de la forma en que se indica. ¿Ya? Una pequeña definición. Esta definición dice que dos puntos, viene entrando Montserrat, dos puntos, A y B, que no están sobre una recta. Sobre una recta L. Se dice que están del mismo lado de la recta. Sí. ¿Cómo podemos saber si dos puntos están del mismo lado de la recta? Se puede decir que están del mismo lado si la recta que une A y B no intersecta la recta L. Yo diría más bien el segmento, porque la O sea, recta... el segmento. Ya. ¿Cómo podríamos decir en los términos que hemos establecido con los axiomas de orden que la recta no cruza? O que el segmento no cruza. Voy a decir, mira, si el segmento AB no tiene puntos, digamos puntos C, tales que C esté entre A y B. Viene entrando la señora Fernanda Jofre. No tiene puntos tales que están entre A y B. De lo contrario, o mejor dicho, si el segmento contiene un punto, estos puntos C en la recta, tales que C está entre A y B. ¿Ya? Se dice que C y D están de lados opuestos si el segmento CD
tiene un punto de L. ¿Ya? Podemos entonces definir el axioma 5, axioma de orden 5. Este dice que una recta separa el plano. Sea la recta, viene entrando Bárbara, sea la recta L en un plano, y sean A y B puntos del plano distintos entre sí, no están en L. Se tiene una de las dos posibilidades siguientes. Evidentemente, están del mismo lado o están de lados opuestos respecto a L. Una y solo una de estas dos posibilidades. ¿Cómo estuvo la ayudantía de ayer, chicos? ¿Cómo estuvo esa ayudantía el día de ayer? Los que asistieron. Los que no, bien, dice Gabriel. Los que no pueden asistir a la ayudantía que va a ser en Nancy el día jueves. El día de mañana. Que virtualmente son las mismas. No obstante, igual prepara cada uno de ellos la ayudantía de manera independiente. El tema, digamos, la temática de la ayudantía es exactamente la misma. O sea, ellos se lo entrega una dirección y la temática de esta primera ayudantía eran las primeras demostraciones respecto a los axiomas de diferencia, axiomas de orden. Tenemos un nuevo teorema entonces. Oh. Teníamos dos teoremas hasta el momento. Teorema 3. Teorema 3. Este teorema dice que sea O un punto de la recta L. Los puntos de L diferentes de O están separados en dos conjuntos. En dos conjuntos. ¿Qué características tienen estos conjuntos? ¿Qué características tienen estos conjuntos? Si P y Q están en el mismo conjunto,
punto, entonces se tiene el orden de Q o QP. Una buena forma de definir los lados de una recta. Evidentemente también puede ser PQO, PQO o QPO. Y segundo, si P y Q están de lados opuestos o en lados opuestos, entonces O está entre ellos. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Podríamos decir que si una recta separa el plano en dos partes diferentes, digamos en dos conjuntos disjuntos, un punto separa una recta en dos conjuntos disjuntos. Eso es lo que dice el teorema de Trias. Entonces, para poder demostrarlo, a lo mejor sería necesario el axioma 5, este axioma de orden 5. Para explorar algunas ideas, voy a abrir GeoGebra. No sé si ustedes tienen alguna idea. GeoGebra sin eje, sin cuadrícula. Estamos diciendo lo siguiente: una recta L, digamos, tenemos una cierta recta L. A ver. Ser así como dice O sería la intersección. ¿La intersección de qué, Nicolás? Raúl viene entrando. ¿La intersección de qué sería O? Pongamos el puntito O por aquí. Que como dijo que por el axioma 5 se podía dividir en dos, o sea, se podía dividir el plano en dos conjuntos, ¿sí? El punto O podría ser un punto de intersección si usted toma una recta distinta a L. Ah, perfecto, perfecto. O sea, lo que está diciendo es que si trazamos una recta por acá, por ejemplo esta recta en particular le vamos a llamar M. Esta recta M en particular, o sea, en general divide el plano en dos partes. Y en particular dividiría a la recta en dos partes. O sea, si tengo puntos, un punto P y un punto Q, vamos a llamar renombra
P, ya puntos, por el hecho de existir la recta M, pueden estar en el mismo lado o en lados opuestos de M. Y ahí uno puede utilizar el tema del punto O, que en el fondo es la intersección entre el segmento PQ y la recta M. Ahora, asegurémonos de la existencia de cada uno de los elementos que están acá. ¿Existe este punto A antes de la recta? ¿Existe este punto A? ¿Se puede asegurar la existencia de este punto A? Sí, sí se puede. ¿Qué teorema o axioma asegura la existencia de este punto? Echémosle un vistazo a los axiomas. Vean si hay algún axioma anterior que nos asegure que existe este punto. El axioma de incidencia número 3. A ver, dice, existen al menos 3 puntos que no te pertenecen a una misma recta. O sea, necesariamente hay al menos un punto fuera de la recta. Exacto. Entonces, voy a anotar eso en GeoGebra por ahora, o verlo acá. Sabemos la existencia de A, por lo tanto, la recta que pasa por A y por O también está asegurada por un axioma. ¿Ya? Es decir, que dos puntos determinan una única recta. Por el axioma 1 y 2 existe esa recta, se puede determinar esa recta. Y por el axioma de orden 5, yo puedo decir que los puntos P y Q pueden estar en un lado, en el mismo lado o el lado opuesto. Entonces, mira, sea A, vamos a ir esto como una especie de, de enumeración. Sea A un punto fuera de L. Su existencia es asegurada vamos a decir asegurada por axioma. Si usted quiere poner el axioma de incidencia 3, perfecto. Estoy pensando en un momento en donde usted no tiene necesariamente los axiomas a mano, pero sí recuerda que un punto fuera de una recta existe por un axioma. 2. Sea M la recta que pasa por A y O. Su existencia es asegurada por los axiomas de incidencia. ¿Ya? Entonces, P y Q pueden estar en el mismo lado o en lados opuestos respecto a L. Y esto es por el axioma de orden 5. O si lo quiere escribir como nomenclatura, por axioma de orden 5. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿No sería con respecto a M? Ah, perfecto, a M, sí, tiene razón. Con respecto a M. Un segundito, voy a cortar el audio un ratito.
Disculpen la interrupción. ¿Ya? Entonces, si P y Q están del mismo lado de M o respecto a M, entonces se da PQO o QPO. O lo otro es que alguno de estos. ¿Ya? Si P y Q están de lados opuestos, entonces O está entre ellos. Así que estaríamos listos con este teorema. No sé cómo lo hace usted, puede poner queda entonces demostrado. ¿Ya? No sé cómo quiera terminar usted una demostración. ¿Ya? Una pequeña definición también. Los conjuntos definidos en el teorema 3 se llaman lados de O sobre L. Definir. Me falta una I. Ya. El teorema 4 dice que entre dos puntos cualquiera de una recta, existen infinitos puntos. Y la demostración de este teorema será el primer gran desafío para ustedes. Siempre hay un montón de gente que se interesa por este teorema. Es una consecuencia del axioma 3, evidentemente, pero hay que saber plantearlo. Porque si bien aquí no se define el concepto de infinito, ustedes tienen una idea de lo que es el infinito, ¿cierto? Y saben que hay dos tipos de infinito, al menos en los números reales. Y que están relacionados el uno con el otro por una simple operación. El teorema 5 también va a quedar de ejercicio, porque también es consecuencia de uno de los axiomas, el axioma 4 en particular. Dice que sea el conjunto de puntos lineales, es decir, estar en una misma recta, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. O sea, un conjunto finito de puntos. Estos se pueden ordenar de modo tal que
de modo tal que cada A sub I está entre A sub I menos 1 y A sub I más 1. ¿De acuerdo? Entonces, la demostración también es un ejercicio que dice ejercicio muy interesante. Una definición antes de entrar ya a los axiomas de congruencia. Bueno, dados dos puntos de una recta L, A y B, se llama segmento de extremos A y B al conjunto de puntos de L que están entre A y B. Se denota por, bueno, para hacer la rayita o la línea sobre algo, usted pone overline, luego todo lo que necesita que esté en la rayita y luego la barra espaciadora. Y el resto lo hace el editor de ecuaciones. ¿Ya? Evidentemente, los puntos que no están entre ellos, se dice que están fuera del segmento. Y era, mira, fuera del segmento. ¿Ya? Entonces, podemos entrar a los axiomas de congruencia. Este es un tema más o menos, son varios los axiomas de congruencia, porque vamos a tener axiomas de congruencia de segmentos y axiomas de congruencia de ángulos. ¿Ya? Que puse con el título 1. Axiomática, presentación axiomática de Hilbert, axiomas de incidencia, esto está con el título 2. Ya, axiomas de congruencia. Axiomas de congruencia. Dentro de los axiomas de congruencia, hoy había modificado esto. Color negro. Los axiomas de congruencia de segmentos. Entonces vamos a enumerar estos axiomas. Por ejemplo, le vamos a poner axiomas de congruencia de segmentos 1. Y dicen estos axiomas. Primero, el axioma de congruencia de segmento 1
establece esta relación de ser congruente. Existe una relación entre segmentos llamada congruencia, que posee las siguientes características. En términos algebraicos, ¿cuáles deberían ser las características de la relación de congruencia? ¿Es una relación de orden o de equivalencia? Equivalencia. De equivalencia. ¿Cuáles son las propiedades de una relación de equivalencia? Primero es refleja. ¿Ya? Es decir, todo, todo segmento AB es congruente con sí mismo. Segundo es simétrica. ¿Ya? ¿Qué significa? Si AB es congruente con CD, entonces CD es congruente con AB. Y tercero, es transitiva. Y eso significa que si AB es congruente con CD y CD es congruente con, digamos, EF, entonces AB es congruente con EF. ¿Ya? Una pequeña nota. Se utiliza el símbolo. Mire que fácil escribirlo acá. / Congo. Y uno escribe el símbolo de congruencia en el editor de ecuaciones. Entonces, el axioma de congruencia 2, de congruencia de segmentos 2, dice que si A y B son puntos de una recta L y A' es un punto en una recta L', una recta distinta, entonces siempre es posible encontrar sobre
L', a cualquier lado de A, un punto B', tal que AB, el segmento AB, es congruente con el segmento A'B'. Este punto B es único en uno de los lados respecto a A'. Es decir, de un lado de A' hay un único B', y de un lado de B', del otro hay otro único. A este axioma se le conoce como el axioma de la copia de segmentos. Es decir, es posible copiar segmentos. Después, cuando definamos longitud o medida de un segmento, vamos a ver también que es posible copiar la longitud de un segmento. Transmitir o transportar una distancia, una medida. Y eso es lo que sustenta, por ejemplo, las construcciones con regla de compás, porque la función del compás es conservar distancias. El tercer axioma de congruencia de segmentos 3, dice que a este axioma se le conoce como el axioma de la suma y resta de segmentos. ¿Qué dice? Si AB y BC, si AB y BC están sobre una recta L, y no tienen puntos en común, salvo B. Otra forma de decirlo es que B está entre A y C. O que A y C están en lados opuestos respecto a B. Si un segmento A'B' y un segmento B'C' están sobre L, sobre L', y no tienen puntos en común, salvo B'. Entonces, se cumple que se cumple. Se cumple que AB congruente con overline A', B', y BC congruente con B'C', o el C' debería estar acá.
Deberían estar aquí las flechitas. De ecuaciones tiene las flechitas, no las tienes. Letras griegas son flechas. Entonces, AC congruente con A', C'. Aquí podríamos, para dejarlo todo en lenguaje lógico, quitarla ahí. Y algo similar ocurre, o sea, la suma del segmento, la suma es congruente. Pero aquí al revés. Si AC es congruente, es decir, el segmento mayor, y una parte es congruente, la parte restante también es congruente. ¿Ya? Jóvenes, son momentos de poca interacción entre nosotros, por el tenor que tiene que tomar la clase cuando estamos, refleja simétrica transitiva. El tenor que tiene que tomar la clase en este punto. Por ahora estamos con pocos teoremas, es decir, poca ejercitación, pocas demostraciones y más que nada definiciones. ¿Ya? Tomémonos unos 10 minutos de receso para continuar a las 9 y ahí hasta las 9:20, bueno, lo que avancemos. Para que vayan al baño, beban algo, reciban un café. ¿Ya? Yo voy a poner mi audio en silencio y la grabación en pausa. Unos 10 minutitos, ¿ya? Estamos de vuelta, jóvenes. Hay poca participación hoy, pero supongo que es por el tenor de la clase, más que nada. En general, ustedes son un grupo que participa harto, así que no voy a quejarme de eso. Profe, ¿Sí? es que yo no sé si esto hará que la clase sea un poquito más interactiva, pero es que yo no sé si soy la única que está escribiendo en su cuaderno, entonces al final cuando no voy tan atrasada, pero cuando voy escribiendo y usted empieza a explicar, yo recién estoy terminando la idea, entonces como que al final solo escribo y no puedo poner atención. Ya, en ese caso, pídame un par de minutos o voy a empezar a dar un par de minutos después de que escriba algo, para que lo anoten y después explicarlo. Ya. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Sí, claro. Bueno, terminemos entonces con lo relativo a la congruencia de segmentos, para pasarnos a los teoremas, a las definiciones de congruencia de ángulos. Alcanzamos a ver hoy día lo de apoyo con toda violencia, y tuve que dejar de copiar porque no podía copiar y anotar. Ya, qué bueno que me avisan. Ya, bueno, es mi intención ahí que estén anotando, copiando y tratando de prestar atención y yo a 1000 por hora. No es una buena idea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos estos tres axiomas. El primero, en el fondo, define esta relación de congruencia y le da las características de toda relación de equivalencia, refleja, simétrica y transitiva. La segunda, lo que hace es que a través de la congruencia se permite copiar segmentos de una recta a otra, es decir, asegura existencia de segmentos congruentes. Y la tercera nos dice que la congruencia nos asegura que la suma y la recta de segmentos que son congruentes es congruente. Luego, una pequeña definición, algunas definiciones.
primera se llama punto medio de un segmento AB al punto M en el segmento E ¿Qué característica tiene un punto medio? El segmento AM es perfecto, Aarón, sí es eso, muy bien. Al que el segmento AM es congruente con el segmento BM o MB. Buena, un 7. Nota 7, promedio 7. Le pondría una nota 7, pero no sé si usted sabe lo que es la fama máxima. ¿No sabe? Y la segunda definición, si O es un punto en una recta L, se llama rayo a cada lado de L determinado por O. ¿Ya? Se dice que O es el inicio del rayo. Y para denotarlo se necesita un punto en el lado donde está el rayo. Es decir, si A y B están de lados opuestos, tenemos los rayos, el rayo Teletubby OA y el rayo OB. Pues, fome el chiste, pero bueno. Pésimo el chiste, pero bueno. Parte de mis características. ¿Ya? También se le llama semi recta. También se le llama semirecta. Un minutito para que
Para poder ver los axiomas de congruencia de ángulos, los axiomas, ya estoy con el tercer título. Para tener los axiomas de congruencia de ángulos, será necesario definir qué es un ángulo. ¿Cierto? Entonces, en un plano se tienen dos rayos, digamos H y K, diferentes, que comparten el inicio. Vamos bien. El conjunto de puntos que pertenecen a estos rayos se llama ángulo. Voy un poquito abajo, se llama ángulo. Profe, eso a punto lo subirá en caso que no alcancemos a notar. Sí, la idea es ir renovándolo. Me parece que está en el aula virtual el que habíamos escrito hasta ayer. No está. Oh, ya, lo subo al terminar la clase. De acuerdo. Ya. Igual yo le sugiero, a modo de estudio, que traspase todo un cuaderno, aunque lo saque aquí del Word. Ese ejercicio de escribir las cosas ayuda harto a quedarse con, sobre todo con las cosas que son más difíciles de recordar, como las definiciones, los axiomas. O sea que hay dos cosas que usted tiene que aprender. Uno, hay que tener súper claro todo lo relativo a la geometría. Usted va a enseñar geometría. Va a ser profesor o profesora de matemáticas. Y lo segundo, tiene que tener también habilidad para hacer las demostraciones. En el caso de que usted quiera seguir su estudio en matemática pura, la geometría tiene amplio espectro. Entonces hay que desarrollar esas dos cosas. Decía aquí, en esta definición de ángulo, en un plano se tienen dos rayos, entonces comparten el mismo inicio, se le va a llamar ángulo al conjunto de puntos que pertenecen a estos rayos. En el fondo, un ángulo es la unión de dos rayos con el mismo inicio. Se escribe o se utiliza el símbolo, ¿de acuerdo? Si usted escribe backslash angle, le aparece ese símbolo. No sé si Word admite este spherical angle. No sé. No lo admite. En LaTeX el spherical angle hace este ángulo con el arco marcado. Pero se utiliza este símbolo. Vamos a utilizar H,K para decir el ángulo de los rayos H,K. O, evidentemente, el ángulo K,H. ¿Ya? Los rayos se llaman lados del ángulo y O se llama vértice del ángulo.
vértice del ángulo. ¿Ya? Si ángulo. Si los lados son, o si los rayos, ¿ya? Son parte de la misma recta, pero en lados opuestos, el ángulo se llama extendido. Hay algo interesante de esta presentación axiomática. Es posible definir un ángulo extendido, definir un ángulo obtuso, agudo o recto, sin la necesidad de un sistema para medir ángulos. Es más, la medición de ángulo está como al final del curso. ¿Ya? No obstante, recuerde que lo que usted está estudiando aparte, como geometría escolar, sí necesita de la medición de ángulo, así que tenga muy claro eso. La próxima semana en ayudantía les voy a pedir a los ayudantes, a Nancy y a Edgar, que trabajen en geometría escolar, para que vayamos viendo, y quizás podríamos dejar la próxima clase del martes para trabajar geometría escolar, ejercicios de geometría escolar, relativos a congruencia y a las definiciones básicas de la geometría. ¿Ya? Entonces tenemos esta definición. Un segundo, jóvenes, un segundo. Entonces, finalmente, aquí hay algo muy interesante o importante. Si A y B están en lados distintos del ángulo, se puede denotar o se puede utilizar la simbología, y uno dice el ángulo, pero amigo Word, escríbalo en eso. Eso, vamos. El ángulo A o B. ¿Ya? Generalmente se respeta la forma de medir ángulos. Los ángulos, ustedes recuerdan haber trabajado con un transportador, ¿cierto? En la escuela. Esta reglita que además medía ángulos, ¿cierto? ¿Cómo se miden los ángulos? ¿En el mismo sentido en el que van las agujas del reloj o en el sentido opuesto al que van las agujas del reloj? Opuesto. Exacto. Y casualmente, según lo que habíamos visto también en los inicios de la clase, las estrellas en el cielo nocturno del hemisferio norte, se desarrollaron estos conocimientos hace ya miles de años, van también en ese sentido, antihorario. Eso no deja de ser interesante. ¿Ya? Mañana jueves, no, estamos a miércoles, jueves, claro. Mañana jueves vamos a seguir con los axiomas de congruencia de ángulos, y los talleres los vamos a tener cada 2 semanas. ¿Ya? Recuerden que hasta hoy estaba el plazo para subir el primer taller, que no era más que copiar una pregunta de selección múltiple para poder utilizar el lenguaje matemático si era necesario del procesador de texto, y el GeoGebra para hacer las figuras geométricas. Y ustedes tienen que adjuntar el Word y la figura
la figura que copiaron después, que pasaron al Word, en GeoGebra, para yo ver si conserva las propiedades geométricas que se supone que debe tener. ¿Ya? O sea, si ustedes dibujan un ángulo recto, la idea es que independiente de lo que se mueva, siga siendo un ángulo recto. ¿De acuerdo? Dicho eso, y si no hay más preguntas, dudas, quejas, reclamos, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí, calle no. Adiós, les dice mi hija, por si alguien la escuchó. Monse, te dicen adiós también. Ya, adiós chicos, nos vemos, chao, chao.